Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Antes de empezar la clase, pues darles la bienvenida, ¿no? A esta nueva sesión, la sesión número 4, la cual se titula Toma de decisiones, integración de resultados y cierre del proceso de selección. De antemano, pues le voy a agradecer a todos su puntual asistencia, ¿no? Y su disposición para seguir aprendiendo y a trabajar de manera conjunta, intercambiando conocimientos tanto empíricos como teóricos. De por sí, la sesión de hoy día es una sesión importante dentro del tema del proceso de selección, ya que de alguna manera permite concluir o cerrar ya el proceso en sí. Hasta ahora hemos revisado conceptos básicos, algunas técnicas, un tanto herramientas de evaluación, casuísticas dentro del proceso de selección mismo. Sin embargo, evaluar no solamente es ello, ¿no? Evaluar no solamente finiquita el proceso de selección, sino sobre todo decidir a través de la integración de diferentes técnicas, de diferentes fuentes de información acerca de las competencias requeridas para un puesto de diversos candidatos, ¿no? Terminando o concluyendo con la elección del candidato más idóneo para cumplir la funcionalidad que exige el puesto. Es por tanto que el objetivo de esta sesión, sobre todo, va a tratar de comprender eh, los análisis o el análisis de los criterios técnicos, éticos, ¿no? Que debemos tomar en cuenta al momento de dar un resultado final, ¿no? Al momento de decidir. Bien, y sin más preámbulo, pues vamos a dar por inicio a esta sesión. Un momento, por favor. Bien, la introducción encuadra la sesión del día de hoy, pues el proceso de selección no termina cuando evaluamos, termina cuando decidimos de manera efectiva y de manera correcta. Tenemos que tener en cuenta que en los procesos de selección a veces dedicamos mucho tiempo a evaluar, pero muy poco tiempo a reflexionar la forma en que nosotros vamos a decidir al finalizar dichas evaluaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta la importancia de saber decidir, ¿sí? El modo de que esta decisión va a impactar a la organización y también a la vida de las personas que integran dicha organización. Por tanto, ¿por qué hablar de toma de decisiones en selección? La selección de personal no es solo un proceso basado en tecnicismos, en ciencia, ¿no? En teoría, sino fundamentalmente es un proceso basado en una toma de decisiones tanto de manera organizacional como de forma psicológica y también, de cierto modo, aspectos de modo intuitivo, ¿no? Que pueda tomar en este caso el evaluador. Según Alberto Chavenato, mencionaba que la selección de personal tiene una implicancia entre varias alternativas, eligiendo la que va a generar un mayor impacto positivo o una mayor contribución de objetivos para la organización. Eh, Ello, sin duda alguna, da la relevancia a a la importancia, ¿no? de tomar la decisión más correcta, la más consciente, la más libre de sesgos, ¿no? Que puedan interferir al momento de elegir a una persona idónea para el puesto, porque ellos también influyen al momento de decidir. A nivel psicológico,
la toma de decisiones está influida por percepciones, por emociones, eh, por las experiencias previas, ¿no? En trabajos previos y las creencias también del propio evaluador, ¿no? En el aspecto, como mencioné anteriormente, ¿no? De ciertos sesgos, de ciertos estereotipos que puedan jugar en contra o a favor dentro del proceso de evaluación. Kahneman, en el año 2011, menciona que hay dos tipos, ¿no? Hay de sistemas dentro de los que se seleccionan, ¿no? El sistema uno es un sistema muy rápido, dominado por la intuición y que se da de forma automática. Y el sistema 2, pues, es lento, más reflexivo, más analítico, ¿sí? El que traería resultados más coherentes, más predictores de manera positiva, pues sería el sistema 2. ¿Sí? A nivel organizacional, Dessler en el año 2015 menciona que la decisión de selección impacta directamente tanto en el desempeño, en el clima laboral, en la rotación y también en la reputación organizacional, ¿no? Eh, Finalmente, los trabajadores, los colaboradores de una empresa dan cierta imagen a dicha organización, a la cultura de dicha organización y van a vender positivo o negativamente a la misma. Muchas veces nosotros, pues, eh, tomamos decisiones muy rápidas porque así lo exige el mercado, ¿no? De encontrar a un profesional clave para ocupar distinto puesto. Pero hay que tomar en cuenta que una mala decisión en la selección no solamente va a afectar a la empresa, sino también al equipo que recibe esa persona y también al mismo trabajador que va a formar parte de esa empresa y que va a ocupar la funcionalidad que se busca. Entonces es algo que tenemos que tomarlo de manera más responsable, de manera más paciente, ¿no? Y más consciente para evitar resultados negativos. La selección como decisión de riesgo. March, en el año 1958, menciona que las decisiones organizacionales se toman bajo condiciones de información incompleta. Eh, Nunca vamos a terminar de conocer al candidato en su totalidad. Bajo condiciones de incertidumbre, pues trabajamos con ciertas probabilidades, mas no con certezas al 100%, y con condiciones de presión de tiempo, por lo que a veces evaluamos conductas pasadas para predecir comportamientos futuros. Y entonces esto hay que tomar en cuenta. Por su parte, Spencer en el año 93 menciona pues que la conducta pasada es el mejor predictor del comportamiento futuro. ¿Sí? Entonces, eso que se toma muy en cuenta en las referencias laborales, en las dinámicas grupales, en los estudios de caso que se dan durante las evaluaciones o las simulaciones, es algo que va a constatar o predecir a la larga la información que se quiere acerca de las competencias claves requeridas en la entrevista por competencias. Diferencia entre evaluar y decidir. Hay que tener en cuenta que evaluar consiste en aplicar técnicas psicométricas, proyectivas, medir competencias, ¿sí? Claves requeridas para el puesto. La teoría menciona que se recomienda entre 4 o 5 competencias a lo máximo. Y también de recoger la información de modo objetiva, de modo real y también de modo participativa, recomendando
más de un evaluador para que sea más efectiva, más objetiva, ¿sí? Y decidir, pues, se centra en interpretar la información ya evaluada, ¿no? Ya recopilada, integrarla, ¿sí? En una matriz, ¿no? De análisis, priorizar criterios y asumir la responsabilidad en la elección, en la decisión final del candidato. Y a todo esto, ¿cuál sería el rol psicológico de recursos humanos? ¿Sí? ¿O cuál sería el rol del psicólogo de recursos humanos? Ales en el año 2009 sí refiere que el profesional de selección no solamente es un simple aplicador de pruebas, sino es un analista integrador de información, el cual se va a encargar de no solamente traducir resultados en decisiones que se comprendan al momento de emitir un informe, también se va a ocupar de argumentar en conceptos técnicos el por qué dicha elección y también se va a ocupar de sostener la decisión frente a las jefaturas o a las gerencias, ¿no? A las cuales entregue dicho resultado. El marco ético de la decisión. Las decisiones deben basarse en criterios técnicos, en respeto a la dignidad, a la no discriminación y a la confidencialidad. De por sí, en esta sesión estamos aprendiendo a integrar información, reconocer nuestros sesgos, no a nivel de personas y a través de ellos pues tomar decisiones de selección que puedan ser más consistentes, más técnicas, más conscientes y responsables al momento de elegir. Integración de los resultados en el proceso de selección. ¿Qué entendemos por integración de resultados? Les pregunto, ¿desean participar? Si es así, me pueden escribir al chat o pueden intervenir. Bien. Bien, la integración de resultados entonces consiste en aquel proceso mediante el cual los profesionales encargados del proceso de selección van a analizar diferentes pruebas, diferentes técnicas, van a contrastar diferentes resultados, diferentes hipótesis de repente que han ido generándose durante el proceso y van a sintetizar la información de manera concisa, oportuna, coherente, obtenida pues durante todo el proceso de evaluación, para finalmente pues puedan emitirse un juicio final, ¿no? Un juicio general, un juicio profundo, fundamentada pues sobre el candidato idóneo, ¿no? Que requiere el puesto. Tesler en el año 2015 menciona que la decisión de selección primero debe basarse en la combinación sistemática de múltiples fuentes de información, ya que solamente basarnos en una no va a ser suficiente para predecir un desempeño laboral futuro. Para que sea más consistente la evaluación, es recomendable contar con diversas fuentes. Por tanto, la decisión
de la integración final no solamente se va a tratar de sumar puntajes generales, sino también de analizar, interpretar ciertas coherencias y discrepancias entre los resultados en referencia a las competencias, ¿no?, que se requiere para ocupar el puesto. Bien, ¿y cuál es el fundamento teórico de la integración? Según Spencer y Spencer en el año 1993, existe el principio de evaluación múltiple, el cual menciona que la validez predictiva aumenta cuando una competencia es evaluada a través de diferentes métodos y contextos. Eh, por ejemplo, si una competencia aparece en la entrevista, en una simulación, ¿no?, y en una referencia, o sea, en diferentes fuentes de información, pues va a tener una validez predictiva. ¿Sí? Ninguna técnica de evaluación por sí sola predice el desempeño futuro de manera suficiente. ¿Sí? Por eso eh, existe este fundamento teórico, pues el principio de evaluación múltiple. El modelo de validez incremental, por su parte, dado por Hunter en el año 98, menciona que cada técnica aporta un incremento de validez cuando se combina con otras. Eh, Estas técnicas pues pueden englobar la entrevista estructurada, las pruebas cognitivas, ¿no?, que se puedan presentar durante el proceso de evaluación, las simulaciones en sí. En este modelo, pues no se busca una técnica perfecta, o se busca el conjunto que mejor prediga el desempeño idóneo que se busca en un determinado candidato, ¿no?, en un determinado colaborador que cubra el puesto que se está buscando. Bien, ¿qué tipo de información se integra? Entonces, fuentes de información. No, la entrevista por competencias. La entrevista por competencias que se va a centrar en analizar las conductas pasadas, el nivel de profundidad, ¿no?, y también la cierta coherencia en el relato al momento de la entrevista, ¿no?, de responder diferentes cuestionamientos que se puedan dar en ella. Las pruebas psicométricas, ¿no?, a través de evaluaciones tanto cognitivas como aquellas que midan ciertos rasgos de personalidad, sí, que son importantes para el puesto buscado, o algunos estilos de trabajo, ¿no? Existen pruebas que evalúa ciertos rasgos de la personalidad como comunicación, como inteligencia emocional, como liderazgo, ¿no? Y esto al momento de contrastar la información, pues dan una información relevante, un resultado relevante al momento de evaluar, ¿no? De emitir un juicio. Dentro de las dinámicas y simulaciones, pues aquí destaca netamente la conducta en acción en algunas simulaciones que se puedan presentar. En la mayoría de convocatorias de concursos públicos, las evaluaciones son múltiples, no solamente hay un solo evaluador. Eh, Existen entre dos o tres evaluadores por lo general, ¿no? Y aquí pues netamente estos evaluadores se van a centrar en evaluar las competencias críticas, las competencias claves requeridas para un puesto. Cada evaluador de por sí se va a encargar de
generar dos a tres preguntas, ¿no? Y pues estas preguntas se van a encargar de medir ciertas competencias. Las referencias laborales que mencionan la confirmación externa, ¿no? La consistencia longitudinal de experiencias pasadas previas al puesto que se busca. Les menciona que no se usan para buscar información, sino para confirmarla, más que todo, ¿sí? Para confirmar si los colaboradores poseen ciertas competencias, si han presentado dichas competencias en trabajos previos, ¿no? Y no netamente para obtener información nueva, ¿no? Esa no es la meta. Y bueno, surge la pregunta, ¿qué se integra exactamente? ¿No? Al momento de generar un resultado, ¿no? Dentro de un proceso de selección de personal. Para empezar, no se van a integrar pruebas, se van a integrar evidencias conductuales netamente y las competencias se expresan netamente en comportamientos, no generalmente visibles en las diferentes técnicas de evaluación. Por tanto, son netamente objetivos. La, la integración se va a dar netamente en tres niveles. El primero es una evidencia conductual, que es lo que hizo cada candidato durante la técnica, cómo fue su actuación. Fue una actuación buena, destacable, ¿no? Acorde a la situación. ¿Qué decisiones tomó dentro del proceso de evaluación? ¿Sí? ¿Fueron decisiones coherentes? ¿Fueron decisiones relacionadas a las competencias que se pretendían encontrar? Dentro del nivel de competencia, pues si cubre el nivel básico, si cubre el nivel que es esperado, si está superior al esperado, si destaca, ¿no? El nivel presentado. Y dentro de la consistencia, pues si ese patrón de conducta, de comportamiento aparece no solamente en una técnica, no solamente en la entrevista, sino en diferentes técnicas y fuentes de información. Si es consistente, si es coherente. O, sin embargo, si existen algunas contradicciones, ¿no? Puede que de repente en las referencias laborales me digan que es un trabajador muy comunicativo, muy participativo, pero dentro del proceso de simulación, de la evaluación de simulación, pues hayas de repente el evaluado ha presentado un comportamiento callado, poco expresivo, distraído, ¿no? Entonces, si hay esa inconsistencia, pues hay que recabar más información o información más profunda. Bien, y ahora pues hablando de las coherencias y las discrepancias que pueden ocurrir, ¿no? Durante la evaluación o las diferentes usos de técnicas, ¿no? De evaluación, pues pueden surgir ciertas coherencias, ¿no? Dentro de la entrevista, dentro de la simulación o de las propias referencias, o algunas discrepancias, como anteriormente lo mencioné, ¿no? En alguna u otra fuente o técnica, ¿sí? Que se debería ser corroborada. Bien, y hasta aquí, ¿hay alguna interrogante?
¿Sí? ¿Hasta aquí tienen algún interrogante, alguna duda, algún aporte? A ver, pueden escribirlo. Si no, yo voy a tener que preguntar, ¿ah? ¿Ya? Si no hay dudas, voy a continuar. Ahora eh, voy a mencionar el triángulo de integración, ¿no? Para la toma de decisiones. Ese es netamente un modelo didáctico y para empezar se toma en cuenta el ajuste al perfil, ¿sí? Señalado al perfil buscado. Y pues aquí tenemos que evaluar tanto las competencias críticas, ¿no? El nivel esperado, eh, otorgado en las diferentes técnicas, en las diferentes pruebas, la evidencia conductual, que sean conductas reales, no simple estimaciones, no opiniones, no, no aplica intuición, ¿no? Por parte del evaluador. Y el ajuste organizacional, ¿no? Que hay que tener en cuenta también los factores internos, como la cultura, el estilo de liderazgo, las creencias, los valores, si se ajusta, ¿no? Tanto del evaluado, ¿no? Con la misma organización, ¿sí? Eso también es importante tomar en cuenta. De por sí hay que dejar claro que hay una gran importancia en el ajuste persona-organización, ya que este predice la satisfacción, la permanencia eh, prolongada, ¿no? Del evaluado en el puesto. Y hay que tomar en cuenta también en esos puntos la herramienta práctica de integración. ¿Sí? A partir de la siguiente semana vamos a ver de modo más específico, por ejemplo, una entrevista de competencias netamente para un perfil específico, la matriz de integración de resultados, la matriz de evaluación, ¿no? Y puntos claves requeridos dentro del proceso de selección. Bien. Dentro de la herramienta práctica de integración está la matriz de integración que dice las competencias en filas, ¿no? Técnicas en columnas generalmente, y también se toman en cuenta aquí algunas evidencias o algunas observaciones, ¿no? Durante el proceso de evaluación. El informe debe integrar tanto un resumen de evidencias, no enunciar netamente pruebas, ¿no? Y debe justificar por sobre todo las decisiones, ¿no? Al momento de dar esto, la terna o dar la decisión final. Un informe no debe decir netamente qué prueba se aplicó, sino que qué conducta se observó, ¿no? Durante la evaluación más que todo. Bien. Y ahora pues tenemos que tomar las tomas de decisiones en selección. Todo proceso de selección, por más técnico que sea, culmina en una decisión humana. La selección netamente es un proceso de elección entre alternativas o preceptos, ¿no? De una persona cuyo objetivo pues es maximizar la probabilidad de ajuste entre persona, puesto y organización, ¿sí? Evaluar netamente es algo técnico,
Sí, decidir, sin embargo, es algo más que técnico, es algo profesional, es algo ético. Eh, Evaluar es algo muy objetivo, sí, esto hay instrumentos eh, estandarizados, ya científicamente comprobados, y decidir pues es algo más analítico, ¿no? Es algo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Disculparán, me han prestado esta máquina y están apareciendo ciertas alertas de WhatsApp. Sí, más que todo al momento de decidir qué, qué trabajador, qué candidato es el que queda, que cubre el puesto, hay que asumir sobre todo mucha responsabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, hay una lucha entre una decisión técnica versus una decisión intuitiva. ¿Sí? La decisión técnica basada en evidencias conductuales, ¿no? La cual va a integrar información, criterios previamente ya definidos, y la decisión intuitiva, pues basado en primeras impresiones, eh, que va a evaluar ciertos riesgos, ¿no? O que va a predecir ciertos comportamientos o conductas o desempeños futuros. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los modelos de toma de decisión dentro del proceso de selección de personal. Existen tres modelos, ¿no? La decisión individual, la decisión por comité y la decisión por competencias. ¿Sí? Cuando hablamos de decisión individual, pues generalmente hay un solo evaluador, ¿sí? El cual se va a encargar de todo el proceso, ¿no? De selección. Este modelo es muy rápido, no es menos costoso, sin embargo, presenta un mayor riesgo, ¿no? De sesgo, ¿no? Porque juegan en contra la intuición, los riesgos personales de un solo evaluador, muy diferente de cuando es en equipo y puede haber cierta confrontación y mayor objetividad en el debate, ¿no? O sea, se corre un mayor riesgo. La decisión por comité, sin embargo, aquí hay varios evaluadores, ¿sí? Se contrastan diversas percepciones, ¿no? Acerca de la evaluación misma, por lo cual va a enriquecer dicha evaluación y pues requiere criterios claros, ¿sí? La ventaja es que se reducen los sesgos individuales, ¿no? Que aparecían en la decisión individual, y el riesgo, pues, que la decisión por consenso es superior, ¿no? La decisión por competencia, sin embargo, aquí se miden las competencias críticas, ¿sí? Con mayor peso. Existe una evaluación comparativa, ¿no? Y un sustento técnico más sólido, ¿sí? La ponderación de este tipo de decisión permite priorizar eh, lo estratégico de lo accesorio, ¿no? O sea, lo más importante por sobre todo, ¿sí? Y deja de lado, pues, ya información que no es tan relevante al momento de la toma de decisiones. Criterios técnicos para la evaluación. Existen algunos criterios base, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta al momento de decidir ya, y debe basarse para empezar en la evidencia conductual, ¿sí? Las conductas observables, que suelen ser las que mejor predicen, ¿no? El comportamiento futuro,
la consistencia entre las técnicas usadas, el nivel de competencia, ¿no? Si son buenas, si son por debajo de lo esperado, si es superior a lo esperado, eso también es algo muy importante para tomar en cuenta al momento de decidir. Si o sea, haya un ajuste entre persona, puesto, persona, organización, no, eso también es muy importante a la toma de decisiones. Cuando hablamos de potencial versus experiencia, pues hay que tener en cuenta que el potencial de por sí habla de un comportamiento futuro, de un predictor de crecimiento en el futuro, ¿sí? Y sin embargo, la experiencia misma predice un desempeño inmediato en el presente, eh, que ya el evaluado de alguna manera ha experimentado en experiencias previas, ¿no? A la postulación. Seleccionar de por sí por potencial es un tanto una apuesta estratégica. Sin embargo, seleccionar por experiencia es algo más operativo, es algo más objetivo, es algo más concreto, ¿no? Que se da en el proceso de selección. Cuando hablamos de responsabilidad profesional en la decisión, ¿no? Que hablé anteriormente, que es muy importante en el evaluador tener en cuenta, ya que no solamente es una suma de puntajes, es un análisis de pruebas, sino también una responsabilidad al momento de analizar los resultados, ¿no? De emitir un juicio. Si el evaluador no puede explicar por qué eligió a un determinado candidato, entonces podemos decir que no se tomó una decisión técnica, ¿no? Si no se tomó una decisión intuitiva, ¿no? Que tiene riesgos futuros, no sé, mayor rotación, a un mal clima, a un mal desempeño, de repente ausentismo laboral o pérdida de clientes o una mala reputación organizacional, ¿no? Lo cual también eso juega en contra. Bien, y a todo esto me gustaría saber si tienen alguna interrogante, tienen algún alcance, alguna duda antes de continuar. Carlos, Tito, Nelly, ¿existe alguna pregunta, alguna duda? Mm, Voy a continuar. Y ahora voy a hablar de algunos sesgos cognitivos, ¿no? Que pueden aparecer en la decisión final, ¿sí? Que son muy comunes en selección de personal. Eh, la teoría menciona que son inevitables, que son inconscientes y que finalmente van a afectar el juicio final, ¿sí? Kahneman señala que los sesgos son atajos mentales que se dan de forma automática, ¿sí? Y que muchas veces usamos todas las personas en sí para simplificar eh, nuestras acciones en selección de personal a toma de decisiones. ¿Por qué la selección es terreno fértil para sesgos? A ver, les hago esa pregunta. ¿Por qué consideran que la selección es un terreno fértil para sesgos?
¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué? En un video que vimos en las primeras clases, ¿no? Donde el reclutador, el evaluador, entrevistaba a una candidata, se pudo apreciar algunos comportamientos negativos del evaluador, ¿no? Que muchos caían en algunos sesgos, en algunos atajos mentales, ¿no? Que en sí imposibilitaban la justicia dentro del proceso de evaluación o un resultado objetivo de la evaluación misma. ¿Ustedes por qué consideran que la selección es un terreno fértil para sesgos? ¿Qué me podrían decir? A ver, los escucho. Carlos, Lito, Nelly, ¿están presentes? Bien, voy a continuar, ¿sí? A ver. Eh, si tendría que responder esta pregunta, pues sin duda, porque el proceso de evaluación implica un proceso personal, una evaluación social, ¿no? Muchas veces eh, está la presión del tiempo, no hay una información muy completa del candidato, ¿no? Y todo eso juega en contra para la aparición de algunos sesgos. ¿Sí? Los más comunes que suelen aparecer es el efecto halo, el sesgo de afinidad, el sesgo de confirmación, algunos estereotipos y el error fundamental de atribución. Dentro del efecto halo, sí menciona pues que un rasgo de por sí, cuando se presenta mayor rango, va a contaminar toda la evaluación. Por ejemplo, no se busca un vendedor, ¿sí? Un asesor de ventas. Y este pues tiene que tener bastante habilidad comunicativa, ¿no? Para expresar ideas, para vender productos. Y el simple hecho, porque durante la entrevista habló bien, ¿no? El evaluador considere que es competente en todo lo demás, en las demás competencias requeridas para el puesto. Ese es el sesgo de efecto halo, ¿sí? Un generalizar más que todo la información. El sesgo de afinidad está referido, ¿no? Cuando preferimos a un candidato porque se parece a nosotros, ¿no? O tiene cierta afinidad con el evaluador. Por ejemplo, eh, se busca un coordinador no educativo, el encargado de la evaluación es, no sé, de la Cayetano Heredia, ¿sí? Y el candidato también es de la Cayetano Heredia, ¿sí? Por ser de la misma universidad, el mismo estilo, ya hay cierto sesgo, ¿no? En la evaluación. Ese es el sesgo de afinidad. Por su parte, el sesgo de confirmación, ¿sí? Buscamos información que confirme la primera impresión que nosotros sostuvimos. ¿No? Así sea una impresión negativa, encauzamos, ¿no? La búsqueda de información hacia la confirmación de tal información. Por ejemplo, eh, durante la entrevista,
el trabajador demuestra cierta inexperiencia en un en una determinada tarea, ¿sí? Y al momento de buscar la información, no sé, de repente en referencias laborales, encauzamos la entrevista, ¿no? Con el referente a corroborar dicha información. Entonces, eso también es un sesgo que se presenta durante la evaluación. Con respecto al sesgo de los estereotipos, no presentar algunas generalizaciones durante la evaluación, tanto por edad, tanto por género, por raza, por religión, por procedencia, en fin, entre otros, ¿no? Y que de cierto modo se relacionan con cierto tipo de discriminación laboral presente, que no está que está ahorita eh, dado por ley, ¿no? Que puede haber cierta problemática o ciertas denuncias, ¿no? Cuando hay actos discriminativos, ¿no? Pero que sin embargo en algunas instituciones se siguen presentando. Y con respecto al error fundamental de atribución, pues consiste en en el cual se van a atribuir conductas a la personalidad del candidato y no netamente al contexto, ¿no? Por ejemplo, si durante la entrevista no respondió bien, se notó inseguro, presentó dudas, no decir, no contemplar a manera de resumen, que no sirve, ¿no? Que anularlo netamente por un simple error, ¿no? Por una simple fuente de información. Eso también se presenta dentro de del proceso de evaluación. Debemos tomar en cuenta, finalmente, el impacto de estos sesgos en la decisión final, ¿sí? Ya que la aparición de ellos va a reducir la validez del proceso, su equidad, ¿no? Al momento de evaluar una buena calidad de decisión y sin duda alguna pues va a afectar la justicia del proceso mismo, ¿sí? En cuanto a las estrategias para reducir algunos sesgos, eh, estas se presentan antes, durante y después, ¿no? Al momento ya de decidir en qué candidato va a quedar. Antes de la evaluación, pues para evitar estos sesgos debemos definir, para empezar, criterios claros de evaluación, un perfil por competencias, para poder tener en cuenta cuáles son las competencias que vamos a evaluar durante la entrevista. Durante la evaluación, una entrevista estructurada, ¿sí? Que evalúe las competencias del perfil dado en un primer momento. Un registro escrito, eh, oportuno, formal, específico, resumido, que detalle las competencias observadas, evaluadas, ¿no? Y algunas preguntas estandarizadas, ¿no? Que se puedan dar durante la misma entrevista. El momento ya de decidir de la toma de decisiones, pues hay que tomar en cuenta como estrategia para reducir estos sesgos, la integración de resultados de modo analítico, de modo responsable, la comparación objetiva entre uno o los demás evaluadores, ¿no? Y una decisión comulgada por todos los evaluadores, ¿no? Para llegar a un consenso más real de, del candidato que va a cubrir el puesto. Con respecto al rol ético frente a los sesgos, ¿no? Que puedan aparecer como psicólogos o como evaluadores mismos, ¿no? Pertenecientes a, no sé, a una unidad, a un departamento de recursos humanos, pues para empezar tenemos que tener como una autoconciencia, conocernos,
reconocer cuáles son los sesgos que nosotros poseemos o con los cuales comúnmente convivimos en la cotidianidad, ¿sí? Tener responsabilidad sobre el proceso mismo de evaluación, sobre nuestra toma de decisiones, sobre nuestras propias acciones, la transparencia misma dentro del proceso de evaluación, dentro del proceso de selección, ¿sí? Eso también habla mucho de nuestros valores, de nuestra ética, de nuestro profesionalismo, el respeto a la dignidad humana, no a la persona, a su derecho a la equidad, su derecho a la participación, su derecho a la elección misma, no de forma democrática, dentro de un proceso de evaluación entre los principales, ¿sí? Bien, y ahora yo quiero que ustedes sí participen porque vamos a analizar un caso, ¿sí? Para empezar. Y me gustaría escucharlos. A ver, me gustaría escucharlos. Hola, hola a todos. Hola Carlos, hola Nelly, hola José, hola Tito. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Pueden encender su audio? Hola. Quiero que analicemos un caso de manera conjunta, porque estamos aquí para aprender más que todo. Y, a ver, los escucho. O si no me pueden escribir al chat, si no pueden hablar, de repente pueden escribirme al chat para ver si me están siguiendo. Hola a todos. Buenas noches. Carlos, Nelly. A ver, los espero un ratito, sí. Hola, hola, ¿me escuchas? Nada, ya. Hola, Carlos, ¿me hablabas? Buenas noches. Carlos, hola, Hola, buenas noches. hola, Yo buenas noches, como ¿cómo estabas estás? conversando por teléfono, ya me desanimé No, ya de me conversar ya. recibí una llamada urgente, por eso silencié la llamada. Cuéntame, Ah, ¿cómo estás? yo bien, bien, ¿Sí? con una inquietud, A ver, cuéntame. ¿no? Tengo una inquietud, bueno, te comento, yo soy licenciado en administración, Ujú. pero estoy próximo a iniciar mi segunda carrera, ¿no? Ok. Que es psicología, Ujú. ¿no? Pero psicología organizacional. Entonces, para ir calentando, como dicen, calentando motores, hablabas inicialmente sobre proceso de selección, la toma de decisiones, ¿no?
cómo se integran todos estos elementos. Eh, pero me quedó una duda, ¿no? Sobre los test o las pruebas que se usan. A mí me hubiese Ujú. gustado, ¿no? Que de repente dentro de tu presentación nos presentes modelos de pruebas o de test, Claro, ¿no? Que se van a aplicar en el proceso de selección de personal. Este, claro he que sí. notado, A ver, vamos notado paso por más, paso con respecto, Carlos, a esa pregunta. sí, No sé si me escuchaste durante toda la clase. Mencioné que estamos en la cuarta sesión, son 8 sesiones de ese diplomado, y mencioné que a partir ya de la otra semana voy a coger puntos específicos. Por ejemplo, una matriz de evaluación, por ejemplo, un perfil de competencias netamente en un puesto específico, eh, el análisis de las pruebas según competencia que pueden ustedes tomar, ya esto, conocimientos más específicos de los ciertos puntos de todo el proceso de selección. Sí va a haber, claro, claro, sí les voy a yo presentar, entiendo. ¿no? Lo que pasa Ujú, es que yo he ingresado a esta clase, a esta sesión, porque me llegó la invitación. Digo, ah, me están ujú. invitando, ¿no? Porque yo he sido partícipe también de otros cursos de acá de esta empresa. Entonces de repente por ahí se acordaron de mí y me mandaron el link, ¿no? Y por eso es Ya, que estoy súper aquí, bueno. ¿no? Ujú. Pero estaba interesante y tenía ese interrogante, no sabía el resto, ¿no? Que Sí, ya sí lo habían empezado y mencioné tal. en un punto de la clase, Ya, te lo vuelvo a repetir. Sí va a haber a partir de la muy quinta bien, clase ya temas más profundos, ¿no? Hemos ok, visto en sí el proceso de selección de forma muy general, ¿no? Entre las 4 primeras sesiones, porque es un tema muy amplio, ¿no? Pero el análisis más profundo que ha quedado para ver los temas con mayor ímpetu, pues se van a dar a partir de la quinta sesión. ok. ¿Sí? Ahora, otra inquietud, aprovechando Cuéntame. de que los amigos no quieren participar, eh, espero que se animen. ¿Alguna fuente bibliográfica que me puedas recomendar sobre procesos de selección de personal, pero ya no tanto desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista psicológico? Hay muchas realmente. Las más comunes son las que Marta Ales, Chavenato, Hunter, Charma, ¿no? Boyaxis. Hay muchas fuentes que puedo recomendar y que sí sería bueno alcanzarles de manera escrita, ¿no? Con el encargado de enviarles cierta información, como las PPT, algunos cuestionarios, para que ustedes también pues la tomen en cuenta y enriquezcan también el material bibliográfico. Sí, Ok, se las voy a ok. alcanzar. Muy Ujú. bien, muchas gracias, muy amable. No te preocupes, Carlos. Entonces vamos a empezar con el caso. Ya, Sí, excelente. quiero tu colaboración, ya que como tú mencionas, mis demás integrantes no están participando, están tímidos esta Ya noche. quedó Si hay uno ya. alguna duda, aquí estoy para ir resolviendo el caso. ¿Sí? ¿Te parece? Bien. Sí, está bien. Ya, bien. A ver, la descripción del caso. Es para una organización que es una institución de educación privada. El puesto requerido va a ser un coordinador académico. El objetivo del puesto es coordinar al equipo docente, asegurar el cumplimiento académico y mantener una comunicación efectiva con la dirección, ¿sí? Una especie de puente entre colaboradores y dirección. Las competencias claves del puesto es liderazgo, es una comunicación efectiva, es planificación y organización, ¿no? Durante el trabajo. Con respecto a la información de los candidatos, tenemos que el candidato A, en su entrevista por competencias, relata situaciones concretas donde lideró equipos,
muestra seguridad y dominio en el discurso. La dinámica grupal se encontró comportamientos donde asumía liderazgo rápidamente. Sin embargo, interrumpe y decide sin consultar al grupo, ¿no? Toma decisiones por sí solo. Y al momento de consultar sus referencias laborales, el candidato A, pues, nos mencionan que es un buen líder, pero sin embargo, tiende a ser un tanto autoritario, ¿sí? Eso es con respecto al candidato A. El candidato B, por su parte, en los resultados de la entrevista por competencias, generó respuestas claras, pero poco elaboradas. Mm, con respecto al discurso, no destacan al discurso, ¿sí? La dinámica grupal, escucha activamente, organiza el trabajo y facilita acuerdos, pero en sus referencias laborales mencionan que es muy planificado, muy colaborador y es confiable. El candidato C, por su parte, en la entrevista por competencias, demostró una excelente comunicación verbal, un discurso muy convincente. En la dinámica grupal demostró que evita asumir liderazgo, no una respuesta más pasiva, y la cierta dificultad para manejar los conflictos, sobre todo de equipo. Y en sus referencias laborales, pues que es un buen profesional, pero le cuesta liderar equipos. Se corroboró lo generado en la entrevista por competencias. Aquí hay que tener en cuenta que el liderazgo no es autoritarismo, que buena comunicación no es comunicación afectiva, netamente, la comunicación afectiva va más allá, ¿sí? Y que la coherencia se debe dar no solamente en una fuente, sino en varias fuentes de evaluación. La actividad central. Para empezar, quiero que identifiques evidencias conductuales que te he descrito en los candidatos. ¿Cuáles son las evidencias conductuales que encuentras, Carla? Algunos son buenos líderes, Ya, otros me parece que el B es una persona con poca facilidad de palabra, ya. eh, y el tercero, falta de liderazgo y falta de trabajo Ujú. en equipo. Claro, eso es lo que se observó, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Como segundo punto, analizar coherencias, ¿no? Y discrepancias. ¿Qué coherencias entre diversas fuentes encuentras en el candidato A, por ejemplo? Vamos al candidato A. ¿O qué discrepancias encuentras? A ver, vamos a ver. ¿Es coherente entre los tres fuentes, entre entrevista, dinámica y referencia? ¿Es consistente? A ver, ahí habla sobre lidera equipos, tiene seguridad y tiene dominio del discurso, pero eh, por ahí es que interrumpe y decide sin consultar al grupo, por ahí no hay una coherencia con el tema del liderazgo, ¿no? Si bien es cierto, liderazgo es influencia, como dice Maxwell,
Y un líder debe de ser una persona que dé la oportunidad a otros para expresarse en determinadas Exacto. situaciones, ¿no? Entonces, por ahí como que no hay una coherencia, Coherencia. ¿no? Y el último, que habla sobre referencia laboral, tiende a ser autoritario, ¿no? Entonces, es, según David Fishman, también hay un tipo de liderazgo, ¿no? Un líder autoritario y que Ujú. puede ser una persona hasta soberbia. Entonces, no le encuentro coherencia en- Ok. entre todas sus características de esta persona, ¿no? Sí, muy bien. Con respecto al candidato A y también con respecto a la parte de interrumpe, que se relaciona mucho con la comunicación efectiva también, ¿no? No solamente con el liderazgo, sino también con la comunicación. Sí, Claro, porque eso es lo que mencioné, ¿no? Que, ujú, el líder es el que tiene que hacer participar pues, al resto ujú, de colaboradores, ¿no? sí, de O de manera repente está justa, más que hablando participar. y disculpa que te corte, No te preocupes. están hablando y pide la palabra, pero él interrumpe, ¿no? Ni siquiera levanta la mano, tal vez, ¿no? O perdón, disculpe, quiero participar, ¿no? Entonces, no es la de un verdadero líder. Muy bien, Carlos, excelente. Vamos a analizar ahora el candidato B, ¿sí? Con respecto a las coherencias y discrepancias. A ver, cuéntame, ¿qué analizas? ¿Qué coherencias o qué discrepancias encuentras? Mm, por ahí diría de repente, a ver, no destaca en el discurso, ¿Mm? pero no es una persona que tenga una escucha activa, Ya. ¿no? Las personas que hablamos en público, la mayoría tenemos esa capacidad de escuchar, ¿no? Una retroalimentación de la otra parte, pero acá como que no hay coherencia de lo que dicen, ¿no? No destaca en el discurso y la escucha activa, o sea, O no sea, habla, no hay una más que buena escuchar expresión, activa, ahí en la perdón. dinámica grupal, si te puedes dar cuenta, menciona que escucha activamente, organiza el trabajo y facilita acuerdos. Sin embargo, Ujú. en la entrevista por competencias, no, sus respuestas fueron poco elaboradas, no destaca en el discurso, no es hablador, sí neto, más que todo. Entonces, mencionabas que la discrepancia es con respecto a la respuesta poco elaborada. No, más bien yo hablaba que no destaca en el discurso, o sea, Ya. no tiene facilidad de palabra, de expresión, de comunicación, pero en la dinámica grupal, al contrario, ¿no? Demuestra una escucha activa. Ujú. Entonces, para mí, hay una contradicción ahí, porque Ajá. normalmente las personas que hablamos en público, pues desarrollamos esa escucha activa de la otra parte. Y acá no Ujú. sucede eso, ¿no? Organiza el trabajo y facilita acuerdos.
pero no tiene escucha activa. Entonces me parece de que es una persona hasta cierto grado autoritaria, aunque no lo dice aquí, es autoritaria, organiza el trabajo y facilita acuerdos. No, hagan esto, 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 y ya, listo, se acabó. Yo considero, sin embargo, esto, Carlos, que en la entrevista le fue mal, ¿no? Puede que le jugaron los nervios en contra, estuvo un poco inseguro, se mostró callado, titubeó en sus respuestas, pero en la dinámica de grupo, en la simulación, en el caso, qué sé yo, la técnica que hayan empleado, demostró, ¿no? Que sabía escuchar, que organizaba el trabajo de modo eficiente, que facilitaba los acuerdos entre su equipo, ¿no? O sea, como que por ahí la salvó un poquito en la fuente de evaluación de la dinámica grupal. Ujú. ¿Me copias? ¿Sigues en tu Sí, te punto? escucho. ¿Sí? Sí, sí, te estoy escuchando. Bien. Y en la Y referencia laboral, pues cuando llamaron a sus fuentes previas de trabajo, pues se, se consolidó la información de que era una persona muy planificada, colaboradora, confiable, ¿no? Y que podría de alguna manera cubrir el puesto. Eso con respecto al candidato B. al candidato Pero B. ahora veamos el candidato C. ¿Qué coherencias, qué discrepancias encuentras en el candidato Excelente C? comunicación verbal, discurso muy convincente, dice asumir, evita asumir liderazgo, dificultad para manejar los conflictos. ¿Qué Mm, encontraste en el oh, candidato C? a pesar de que tiene una excelente comunicación verbal y un discurso muy convincente, no hay coherencia con el liderazgo. Ujú, Asumir liderazgo, dice, ¿no? Evita asumir ujú, liderazgo, dificultad para manejar conflictos. Y la entrevista por competencia, discurso muy convincente, pero sin embargo tiene dificultad para manejar conflictos. ujú, En la referencia laboral, buen profesional, pero le cuesta liderar equipos, ¿no? Coincide con la dinámica grupal, ¿no? Es un buen profesional, pero no es un buen líder, ¿no? Le cuesta, dice, liderar equipos. Entonces, es, hay un conflicto ahí, veo yo, ¿no? Entre lo que muestra en la entrevista y lo que demuestra en la dinámica grupal. Una cosa es hablar y hablar, ¿no? Como dicen en el argot criollo, mucho floro, pero al momento de la verdad, ahí no demuestran ninguna de estas competencias. ujú. Sí, Bien, eso es lo que Carlos. yo podría decir con respecto a esto. ¿Cuál consideras que es el candidato que más se ajusta al perfil o las competencias de esos candidatos que más se ajusta al perfil? ¿A cuál tú elegirías? Uy, ahí sí está difícil, ¿ah? Está muy difícil ahí la toma de decisiones. A ver, ¿podrías colocar la, al Pero candidato recuerda que era A? un poco autoritario, ¿no? El A. Él era autoritario, ¿recuerdas? Ujú. Y como que tomaba decisiones sin consultar al equipo. Ya. Ujú. Entonces, ya con eso me has hecho recordar. Yo diría, me quedaría con el B.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente, como dijiste, les fue mal en la entrevista, pero en la Ujú, dinámica y en la otra actividad, los antecedentes, las referencias estaban bien. ujú. Entonces, eh, yo estoy viendo, ¿no? Ahí estoy percibiendo, ya incito de que esta persona puede ser la mejor candidata. Y ya. Excelente, Carlos. Ujú. Porque en el mayor número de fuentes coinciden, ¿no? La información generada, evaluada, ¿verdad? Así es, así es, así es. Claro, yo me quedo con el ¿Cuáles B. son, cuáles son los sesgos que encontraste durante la evaluación o la toma de decisiones? A ver, Voy a la temática de sesgos, ¿ok? A ver, a ver, ahí no ay, estuve yo en los sesgos. vamos acá. Ahí está. Estos eran los sesgos más comunes. El efecto Galo que hablaba de una generalización, no a partir de una competencia positiva y generalizar a que es el candidato oportuno, competente, por sobre las otras competencias evaluadas. El sesgo de afinidad, aquel relacionado con eh, cierta eh, favoritismo, simpatía con el evaluador, ¿no? Por ejemplo, ambos vienen de la misma universidad y que también juega en contra de la evaluación. El sesgo de confirmación cuando se busca eh, una información que contraste netamente una hipótesis. Sí, los Yo estereotipos de diría raza, el sesgo de confirmación. como te lo mencioné anteriormente, ¿no? ¿No? Cuando, por ejemplo, evaluaste cierta conducta y de repente en el momento de pedir referencias laborales, haces la conversación, ¿no? En referencia a confirmar aquello que viste al momento de evaluar, para confirmar Claro, cierta información. Ujú. porque ahí en sesgo de confirmación, si no me equivoco, en la entrevista le fue mal, pero cuando hace la dinámica y las referencias, yo confirmo que la persona es de tal manera, ¿no? Porque lo Claro. estoy viendo, ¿no? ¿No vamos bien? Ujú. A ver. Puede darse, puede ser cierto un sesgo, ¿no? Pero Ajá. el sesgo de confirmación es más para corroborar una hipótesis del propio evaluador. Sí, entonces está bien, al momento de corroborar la información puede darse ese sesgo como tú mencionas, ¿sí? Puede ser un Ujú. sesgo de confirmación. Confirmación. Otro sesgo que se puede haber presentado en esa evaluación, Mm, claro, yo me quedaría con el sesgo de confirmación. confirmación, ¿sí? Sí. Bien, bien, genial, sí, has estado prestando atención. Y ahora pues la pregunta clave, ¿no? A ver, decisiva, a ver si te quedas, si cambiaste de opinión, si aciertas, si por ahí ocurrió un error y aprendes a partir de ese error, ¿no? Porque los errores son aprendizaje. ¿A quién contratarías finalmente? ¿Te quedas con el candidato B? Sí, sí, sí. Yo me quedo con el candidato B. Muy bien, sí, efectivamente.
El candidato es el candidato B, el idóneo, ¿sí? eh, Tiene el mayor número de competencias requeridas para el puesto, como el liderazgo, la planificación, la colaboración, la cooperación. De repente le fue mal en la entrevista por competencias en el discurso, ¿no? Pero se corroboró a través de la coherencia, de la búsqueda de información en diferentes fuentes, que sí era la persona indicada para el puesto y por ende es la respuesta eh, Sí, verdadera, ¿no? Es la ganadora. respuesta correcta, ganadora. ¿Sí? Ah, Bien, no, sí, Carlitos. sí, ese es bueno, un poco de la experiencia entra acá, pues también, ¿no? Ujú. En- Bien, y me a alegra veces en que, la, dígame, me alegra que quieras seguir aprendiendo, que te hayas, no sé, encausado por la psicología organizacional. Ahorita ya hay netamente esa carrera, ¿verdad? Psicología organizacional. sí, sí, Ujú, voy a llevarla en una universidad de México. El día ujú. de inicio ya mis clases, ¿no? Ahí vamos avanzando, pues, de a poquitos, ¿no? ¿Pero has tenido alguna vez experiencia en la evaluación de personal? No, Sí, 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 sí has tenido experiencia. sí, sí. Eh, Tengo mi empresa consultora, ¿no? Ajá. Sí, tengo mi empresa consultora y hemos hecho años atrás, porque ahorita prácticamente la tengo suspendida la empresa, Ujú. ¿ya? Pero sí hemos hecho procesos de selección de personal. Bien, que es un Sí, proceso que va contra el tiempo, ¿sí? Y sí, que totalmente. el apremio del tiempo muchas veces no haga que se den los procesos de forma correcta, que hay muchas cosas que juegan en contra dentro del mismo proceso, ¿no? Dependiendo del rubro, ¿no? En el cual se busque del personal. Pero sin embargo es un proceso un tanto enriquecedor, no solamente para la persona que va a ser, eh, que va a ocupar un puesto, sino también para los mismos evaluadores. Ujú. Bien, Eh, gracias este, este por casito, tu, nada. ¿cómo? Este caso o estos casos que hemos analizado me ha hecho recordar cuando hacíamos lo que es selección de personal, ¿no? Ujú, A veces en la entrevista como que el candidato se pone nervioso eh, y no se desenvuelve pues adecuadamente, ¿no? En exacto. ese momento. Pero ya en la dinámica, caramba, sale a reducir todo su talento. Ujú. Sí, Y y es favorable que se den otras técnicas, no solamente queden en entrevista, ¿verdad? así es bueno Sí, es para poder muy contrastar positivo. esas cosas. Y, Exacto. ahora, también no hay que llevarse mucho, según mi experiencia, de las referencias, porque Exacto. a veces te refieren mal, y es por maldad. Ujú. Eso le pasó a una compañera muy buena, ¿no? También licenciada en administración, muy buena, pero cuando han pedido referencias de su anterior este, trabajo, su misma jefa habló muy mal de ella, ¿no? Entonces, como que no le favoreció a ella esa referencia. Por eso hay que elegir bien a quién vamos a referenciar. Sí, Carlos, y tomar en cuenta también que eh, la mayor puntuación de evaluación
Generalmente le va a dar los comportamientos que se observan, ¿sí? Las simulaciones, las dinámicas, ellos son los que nos facilitan un mayor predictor del comportamiento humano. Y muy Así aparte es, pues de la entrevista, yo creo que las referencias son más algo ya que complementa ya la información, que complementarias. corrobora. Ujú. Sí, así Bien, es. Carlos. Muchas gracias por tu atención. Les No voy a hay enviar por la qué. información, sí, el día de mañana, de las PPT dadas el día de hoy, el cuestionario, las referencias bibliográficas y Ah, cualquier excelente. consulta, pues me las pueden hacer saber al 958-192-171. Tatiana Mena a su servicio. ¿Sí? Cuídense. Muchas Buenas noches. gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, y el día de hoy la sesión ha terminado. Les agradezco ante todo su atención, sí, y su participación. Nos encontramos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego.